a hablar ahora sobre el mundo de los proveedores, el actor silencioso, pero clave en esta industria. Cuénteme un poco, como para entrar, vamos de lo general a lo particular, un poco, bueno, ¿cuál es el rol de los proveedores? ¿Por qué son tan importantes? Si querés arrancar, Marcelo. Gracias, Florencia. Me parece importante tener en claro que la minería es un sector movilizador de un montón de otros sectores. Hablaban recién en el panel que escuchábamos el tema de la construcción. Esa es una actividad central para poder asegurar que la actividad minera exista, pero no es el único, porque uno típicamente relaciona aspectos vinculados con bienes y con bienes físicos, la necesidad de traer infraestructura, la necesidad de traer energía, pero también está el uso del agua, pero también está lo que tiene que ver con la prestación de servicios. Hay consecuencias que implican llevar gente, se habló también del tema de recursos humanos, es importante poder asegurar que haya accesibilidad para que la gente tenga posibilidad de instalarse en los lugares en donde vayan a trabajar y tengan posibilidad también de desarrollar sus vidas en esos espacios. Eso implica que haya comercio y servicios en sentido amplio, vivienda, educación, salud, es decir, distintos aspectos que se vinculan con la construcción de una comunidad alrededor de la actividad minera. Esto en sentido genérico, ¿no? Perfecto, ahora después hacemos doble clic. Y Martín, en el caso de ustedes, bueno, Microsoft es proveedor de la industria minera, pero contanos un poco también el rol de la tecnología. Bueno, sí, totalmente. A ver, somos proveedores de la industria minera, pero también de muchas otras industrias. Algo particular que tiene el rol de Microsoft hoy en día tiene que ver con lo que está pasando con la tecnología, con lo que está pasando con el uso de inteligencia artificial como fuerza de transformación de muchas industrias, ¿no? O sea, la minería, pero también otras. La verdad que tengo la suerte con mi rol de recorrer la región y de estar expuesto a problemáticas de diferentes industrias y entender un poco cómo la tecnología es un hilo conductor que viene a traer propuestas, en muchos casos, de cómo transformar las industrias, ¿no? Y bueno, un poco les vengo a contar de eso hoy acá, sobre qué es lo que estamos viendo específicamente en el caso de minería con inteligencia artificial, que creo que es una discusión que está sobre todas las mesas, digo, más allá de las áreas específicas de conocimiento, las industrias. Digo, hay una charla que está instaurada en la sociedad que tiene que ver con cómo la inteligencia artificial está cambiando un montón de las formas que teníamos de resolver un montón de cosas que se están viendo modificadas por el uso de tecnología a escala, ¿no? Me imagino que los clientes de ambos, de todas las industrias, deben preguntar por inteligencia artificial y mejores usos, cómo hacer, cómo aprovecharla, pero digo, entre minería, ¿qué me pueden contar del uso e impacto de la inteligencia artificial? ¿Quieres arrancar vos? Bueno, hay inteligencia artificial, por ejemplo, en la gestión de sostenibilidad. Típicamente uno de los mecanismos para poder articular la interacción con las comunidades es preguntarle a la comunidad en la que está inserta la minera cómo se siente en cuanto a los servicios que tiene comprometidos por su proyecto. Y eso implica que puedan gestionar, por ejemplo, procesos en los cuales la comunidad contesta o más bien plantea situaciones, necesidades de distinto tipo. Por ejemplo, hay compromisos de construir caminos, de construir espacios de agua potable o desarrollar una escuela primaria, por ejemplo. Y entonces la comunidad puede preguntarlo y después de eso hay un mecanismo de respuesta que la empresa tiene que dar alguna consideración y ahí tiene que buscar la forma de poder identificarlo de la manera oportuna. A veces esos procesos son cortos en tiempo y la tecnología ayuda en gran medida. Dije un ejemplo, ¿no? Mira, te voy a poner un contrapunto que es interesante de algo que pasa con la inteligencia artificial, que es la tecnología ayuda, pero también algo muy interesante que está pasando con todo lo que tiene que ver con el advenimiento de la inteligencia artificial es la AI es un vehículo, ¿no? Que al final del día se nutre de datos. La minería, como un montón de otras industrias, tiene cantidades infinitas de información, que uno de los grandes desafíos que tiene no solo la minería, pero la minería definitivamente es algo que veo presente en los clientes, tiene que ver con cómo lograr capitalizar esa información, cómo convertir el dato en una ventaja competitiva, en una decisión estratégica, en modificar un camino de hacia dónde estábamos llevando las cosas y llevarlo por otro. La segmentación de datos innecesaria, la segregación de datos cuando, digamos, no cumple ningún fin específico, definitivamente que es un problema. La inteligencia artificial muchas veces
únicamente te revela esa debilidad, ¿no? O sea, una falla más fundamental en la estrategia de datos de una organización. Entonces, muchos de los proyectos en los que nos involucramos ocurre eso, ¿no? Que nosotros, quizás nuestros clientes, mineras a veces, y otras industrias, quieren utilizar inteligencia artificial para usar esos datos como una ventaja competitiva, y eso te conlleva a una revisión más fundamental en cómo generamos los datos, de qué manera los queremos explotar, ¿no? Dónde los estamos almacenando, y bueno, es muchísimo más introspectivo de lo que a veces los clientes inicialmente esperan, pero obviamente que más profundo, pero que los beneficios son obvios también, ¿no? O sea, son evidentes en una industria en la cual tenemos procesos, yo le digo procesos analógicos, mucho proceso analógico, claro, mucho, no solamente más allá de lo obvio, digo mucho papel y lápiz, ¿no? Entonces, claro, el de encontrar el dato y en dónde está almacenado el dato y el cuestionar ciertos procesos es un desafío cultural, no únicamente tecnológico. Y en el caso de ustedes, Marcelo, ¿lo ven también, Sí, fundamentalmente, sobre todo en procesos automatizables en la gestión de datos, lo que acaba de decir Martín. Hay un montón de información que se necesita presentar para el cumplimiento normativo y otros para la propia gestión, desde lo industrial hasta cumplir con lo impositivo o con lo administrativo. Los proyectos de inversión minera requieren, no estoy diciendo algo nuevo en un espacio minero, pero requieren gran cantidad de cumplimiento de aspectos de compromiso en cuanto a lo que tiene que ver con la provincia y con la nación, y en muchos casos con los municipios. También con las comunidades, sobre todo en las provincias que tienen comunidades originarias, que tienen que dar cumplimiento a esos aspectos también. El poder gestionar la información necesaria para poder rendir cuentas y establecer indicadores que les permitan gestionarla es clave. La gestión administrativa y contable también es fundamental, ahí también tienen que automatizar procesos y destinar la gente, sobre todo cuando se hablaba del tema de disponibilidad de recursos, personas, que sean capaces de poder interpretar los datos y una vez que estén automatizados. Entonces la inteligencia artificial viene a cubrir ese espacio para que la gente se dedique básicamente a lo que es resolución de situaciones y no gestionar cuestiones o procesos analógicos o de terreno, como los mencionaba Martín recién. La automatización es clave. Y en eso, hablando de cadena de valor, es importante también construir alianzas con proveedores que tengan cercanía con el territorio y que puedan trabajar con algún nivel de conectividad a través de espacios donde estén los recursos. Eso te iba a decir también, como la importancia de que se desarrollen cerca de donde están los proyectos. Exactamente. Gran parte de los requerimientos que tienen las provincias es que las organizaciones que formen o que presten servicios a las empresas mineras estén radicadas en la provincia. Esto es jurídica y operativamente posible, pero hay determinadas formas de prestación de servicios que requieren el auxilio de servicios que están ubicados fuera de la frontera de la provincia, y eso se puede lograr básicamente con tecnología. Perfecto. Martín, ¿quieres contarnos algunos ejemplos de proyectos o desarrollos en los que estén trabajando desde Microsoft en la industria? Sí, pero antes del ejemplo me quedé pensando un poco en lo que comentaba Marcelo y quería dejarlos con una idea también que es muy particular del momento en el que estamos viviendo, que tiene que ver con la evolución de la tecnología y donde estamos, ¿no? La tecnología y la AI particularmente se está comoditizando. ¿Qué quiere decir eso? Que como toda disrupción tecnológica, el precio inicialmente es muy alto, eso eventualmente se ecualiza, el mercado responde, se comoditiza, y va a llegar a un punto en el que la capacidad de utilizar inteligencia artificial va a estar dada por el límite que nosotros tengamos de abastecer ese cómputo con energía eléctrica, básicamente, ¿no? Entonces, lo conecto un poco con el punto de inversiones que vos mencionabas y el cómo las inversiones, y justo en el bloque anterior estaban hablando de inversiones, no solamente tienen que ver inicialmente con el área de dominio del negocio a desarrollar, sino con el contexto y el ecosistema que también va a ser circundante, ¿no? Nosotros, sin ir más lejos, anunciamos la apertura de un data center regional en Chile que empezaría a operar el mes que viene, y bueno, está ocurriendo justamente eso, ¿no? O sea, el ecosistema se está desarrollando de tal manera para generar en la región en general las condiciones necesarias para que el negocio de minería y otros, ¿no? que son bien proclives en la zona, maduren y evolucionen. Bueno, sí, esto que decíamos, necesitamos como todo el alrededor, más allá del sitio en sí. Es un ecosistema, ¿no? Y bueno, para ir ejemplos concretos, bueno, tenemos muchos. Vos mencionabas justo el tema de sostenibilidad.
Nosotros, el tema de sostenibilidad es un tema cross para todas las industrias. ¿Por qué? Porque entendemos que el medir el impacto, la huella de carbono, gestionarlo, es la única manera en la cual podés trabajar para reducirlo, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos con múltiples mineras en la región, trabajando justamente con nuestra nube de sostenibilidad para tener eso, ¿no? KPIs, telemetría específica en la cual vos puedas gestionar cuál es la pisada industrial que tiene tu proceso, ¿no? Y obviamente esto no aplica únicamente a la minería, pero definitivamente que ya no es algo que es un nice to have, sino que es algo que es totalmente fundamental. En segunda instancia, como casi todos los procesos productivos, todo lo que tiene que ver con mantenimiento predictivo, ¿no? O sea, poder utilizar las señales de los dispositivos para aterrizar en datos concretos y poder generar predicciones. ¿Predicciones de qué? De cuándo un componente electrónico puede llegar a fallar, cuándo básicamente el corazón de mi línea de producción puede llegar a tener que frenarse por una falla, poder aterrizar eso en data concreta y poder tomar acciones preventivas antes de que esto ocurra, fundamental, y tenemos múltiples casos también en la industria. Y uno quizás un poco más convencional, que es en el caso de Siemens, trabajar con, vos mencionabas recién, que la gente no esté encargada quizás de resolver problemas rutinarios, ¿no? Y tenemos un enfoque muy interesante con Siemens para trabajar utilizando inteligencia artificial generativa, particularmente para resolución de problemas de planta, en el cual tenemos un chatbot curado específicamente con información de la empresa, información operativa, en la cual se redujo fuertemente la cantidad de incidencias en el ambiente laboral. Y esto obviamente es extrapolable a múltiples industrias, pero muy referencial en el caso de una empresa como Siemens, ¿no? Después hay muchos ejemplos, digamos, que atraviesan específicamente, pero a mí lo que me parece más interesante es todo gira en torno a los datos al final del día, ¿no? Y la discusión central que está revelando un poco el uso de inteligencia artificial tiene que ver con eso, con que es el activo, esa frase un poco trillada de hace 20 años, que es el activo principal de las empresas son los datos. La inteligencia artificial lo está realizando, ¿no? Claro. Elevando un poco en el hecho de que te revela justamente cuando vos no tenés una buena estrategia, cuando los datos, esta automatización no está respondiendo como quiere, cuando vos haces la ingeniería inversa ves que el problema son los datos, no la automatización, no está contestando la información que yo quiero, pues los datos no son los correctos y muchas veces también ocurre algo que es interesante, que es la inercia organizacional, que es empresas desde que arrancó la digitalización de los sistemas viene generando información que no siempre es utilizada. Y con inteligencia artificial vos te das cuenta que esa información no está bien generada en primera instancia. Entonces tener que justamente cuestionar los procesos core de una industria es un tema no menor, ¿no? O también me imagino que deben venir diciendo como, bueno, quiero usar inteligencia artificial. Es como, bueno, ¿para qué? Bueno, uno de los temas que se habló en el primer panel tiene que ver con la gestión de recursos humanos. Y la gente que se necesita preparada, lo dijo Natacha con el tema de los soldadores, pero también tiene que ver con gente que sea capaz de gestionar datos. Es decir, gente que pueda filtrar la calidad de esos datos, porque en definitiva la respuesta de la inteligencia artificial va a estar dada por los datos, sí, seguro. Un punto que me parece importante también es generar alianzas con los proveedores que les permitan construir confianza con ellos y que les den respuesta con la calidad adecuada. Esto implica también tener la cercanía desde lo humano para poder tener representantes o referentes en los lugares donde el desarrollo minero ocurre. Esto parece un tema que suena común en un espacio urbano como el nuestro, pero en un espacio distante como el de la sede minera es diferente. Cuando queremos respuestas o de tecnología o de otro tipo de servicios de cualquier naturaleza, es importante tener al proveedor cerca y que ese proveedor que esté cerca tenga la posibilidad de humanizadamente tener una respuesta adecuada para dar atención. Y por supuesto que tenga la posibilidad de que con el especialista necesario en otra sede o en donde fuere, pueda dar soluciones de carácter calificado. Claro. Porque a veces uno espera al recurso humano que haga la tarea física en el lugar de en sede,
pero después se necesita alguien que con el background y con el soporte, digamos, general importante esté también disponible. Y eso se logra con algún enlace local. Como un balance entre todo. Sí, las dos cosas son necesarias, sí, sin duda. ¿Y cuáles dirían que son, mirando, digamos, la foto de hoy de Argentina y la minería en Argentina, un poco, y el ecosistema de proveedores como está hoy, cuáles son hoy los desafíos? ¿Es una cuestión de el dato? ¿Es una cuestión de infraestructura más básica? ¿Es una cuestión de desarrollo desde antes? Digo, ¿cómo miramos si esto va a crecer todo lo que esperamos que tiene que seguir creciendo? Hay una porción que tiene que ver con el desarrollo humano de Argentina de los últimos, no quiero decir cantidad de años, pero de las últimas décadas, por así decirlo, que implica que si bien es un activo, es un valor que tenemos en diferenciación con otras naciones, es algo que también tiene algunos pendientes a desarrollar, y eso implica conocimiento especializado para las nuevas necesidades que Martín también mencionaba, y también para las históricas. Claro, lo de siempre. Exacto. Siguen faltando soldadores. Que hace falta, siguen necesitándose soldadores y gente en etapa de construcción. Ese es un desafío, la educación técnica, la formación técnica superior, eso sigue estando, más allá del hiperespecialista con formación universitaria. Otro de los desafíos tiene que ver con la empatía y con la capacidad de tener cercanía con la empresa minera. La empresa minera está distante en varios aspectos y en algún punto lo distante significa estar un poco aislada. Entonces tener cercanía con el proveedor le acerca el mundo a la minera y eso es importante. Martín. Bueno, me dejaste sin puntos, pero... Ay, perdón. No, pero todavía nos quedan 5 minutos. No, a ver, yo creo que el desafío principal es definitivamente cultural, ¿no? O sea, en línea con lo que yo venía diciendo antes sobre la comoditización de la inteligencia artificial, que en algún punto termina bajando un montón de barreras en cuanto a las herramientas que necesitas para, ¿no? O sea, es un medio para un fin que si nosotros no logramos impulsar una transformación mucho más profunda que tiene que ver con los perfiles que buscamos, las capacidades que desarrollamos en las organizaciones, el cuestionarnos que quizás la forma en la que la industria se viene moviendo, por más que sea una industria que viene teniendo los mismos principios fundamentales hace quizás un siglo, que quizás hay que cambiar justamente para poder enfocarse en tomar decisiones basadas en datos 100% de las veces y confiar en ese dato y corregir ese dato y la forma en la que se genera, se gestiona y se explota. Creo que eso es muy profundo, cultural de la empresa y ocurre en muchas industrias, ¿no? Pasa algo similar, industrias como la minera, históricamente aisladas. El mundo está más hiperconectado que nunca, ¿no? O sea, digo, hace no tantos años, lograr tener un yacimiento con explotación en un lugar remoto era sinónimo de oír un lugar donde estuvieran justamente todas las capacidades y la inversión realizada para tener comunicación o hacerla a título personal, empresa. Hoy en día realmente eso no es así, ¿no? Entonces las comunicaciones también se están comoditizando. Nosotros particularmente desarrollamos soluciones digitales. El gran freno que siempre hubo histórico es vos tenés que tener conectividad para poder consumir una solución digital. Y hoy en día eso no es una barrera. No es una barrera en ninguna parte del mundo y cada vez lo va a ser menos. Entonces, el desafío es otro, ¿no? El desafío es quién está del otro lado consumiendo esas soluciones digitales, claro, eso, otro explotando tipo de ese dato, ¿no? Tomando esa decisión de esa estrategia de datos, usarla de forma central a la operación y justamente depositar todo el peso que conlleva la estrategia a través de un dato. Entonces, para mí es definitivamente cultural, ¿no? O sea, la tecnología va a ser un vehículo que va a seguir evolucionando, va a ser cada vez más barato y en algún punto se comoditiza y se vuelve invisible, ¿no? O sea, es tan ubicua la experiencia que yo siempre pongo el ejemplo del celular. Eso. Es el celular, tuvo una evolución en el que uno no se dio cuenta en qué momento empezó a trabajar, a vivir, a que es una extensión para bien o para mal, ¿no? Pero digo, en el que uno está en cualquier lado y está siempre conectado con lo que quiere, digo, con la operación ocurre algo similar, ¿no? O sea, digo, todas esas barreras que existieron históricamente se caen. Entonces, la operación tiene que justamente nutrirse de esas capacidades para
para poder generar un diferencial. Y Y eso ese es el gran incluye- desafío. Sí, y eso incluye lo que tiene que ver con Internet de las cosas, resolviendo, por ejemplo, soluciones de energía, soluciones de la gestión operativa, donde podés estar sin estar físicamente. Realidad aumentada. Exactamente. La realidad aumentada, los sistemas embebidos, bueno, lo que conocemos en tecnología que ayuda a resolver este tipo de cosas, ¿sí? Buenísimo, Marcelo Martín, muchas gracias A por vos. compartir con nosotros. Así que bueno, quedamos por esperando todos invitarme. los próximos desarrollos. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.